Muy buenas noches al pueblo de Dios en esta preciosa noche. Que el Señor bendiga, guarde, sí, cada una de las vidas de nuestros queridos amigos y hermanos que se tienen pues la oportunidad de poder darse cita en estas transmisiones en vivo que estamos realizando, sí, a manera de un devocional, obviamente fuera de un horario ya propio de los quehaceres tanto del hogar como de oficina, ¿no? Y más que se tienen limitaciones en cuanto a los horarios. En esta noche pues vamos a estar nuevamente haciéndoles participar del mensaje del Señor, que creo que día a día el Espíritu Santo nos ha ido pudiendo ministrar a través de su palabra. Hoy espero en Dios que no sea la excepción y que nuestro Dios pueda de alguna forma poder llegar a las necesidades de nuestras vidas. Recuerde, mis queridos amigos y hermanos en la fe también, ¿sí?, a dar a conocer acerca de estas predicaciones, estas enseñanzas que estamos teniendo en vivo. Lo puede hacer, ¿sí?, a través de sus redes sociales. No dude en compartirnos, no dude en darle nuestro link propiamente del Facebook, ¿sí?, para que podamos llegar a la mayor cantidad de vidas posible, ¿verdad? Ese es nuestro afán, esa es nuestra intención, poder llegar a aquellos lugares donde posiblemente usted y yo no podamos. ¿Sí? Las redes sociales nos ayudan, amado hermano, a ser vistos no solamente aquí en la ciudad, sino también en todo el país y hasta más allá de nuestras fronteras. Así que comparta, ¿sí?, estas preciosas predicaciones que creo yo que Dios día a día nos está usando para poder, ¿sí?, ministrar tanto la vida de quien le habla como la vida de los que nos escuchan también. Hace muy bien en compartir en su propio Facebook, ¿sí?, cada enseñanza. Espero que esto sea de gran bendición para propios y extraños, y que Dios pues siga usando y siga ministrando en nuestras vidas como solamente Él lo sabe hacer. Hoy vamos a tener obviamente la enseñanza de la palabra, que yo creo que ha sido un denominador común en estos tiempos, ¿sí?, poder estar llevando lo que es la palabra del Señor a través de estos tiempos de oración. Mis amados hermanos, recuerden que Dios siempre nos está ministrando a través pues, ¿sí?, de ella. Recuerde que también estamos receptando las peticiones de oración, ¿sí?, no solamente a través del Facebook, como lo puede hacer aquí en este video en vivo, sino también a través del WhatsApp. ¿Sí? Allá el número, siempre se lo doy, es el 099 22 29 162. Allí estaremos receptando también sus peticiones de oración. Recuerde también glorificar el nombre del Señor, si no, digamos así, no deje de hacer saber, ¿sí?, cuántas personas han recibido su milagro, ¿sí? Recuerde que la gloria no es para el hombre ni para el ministerio, amado hermano, ¿sí? Dios es el que da estas cosas. Toda la gloria y la honra siempre será para Él. Así que aquí lo importante es que la persona que recibe de parte de Dios su misericordia pueda también darlo a conocer en agradecimiento. ¿Sí? Dios siempre está dispuesto en no solamente ayudarnos y extendernos la mano, sino también en poder darnos, ¿sí?, en este caso la oportunidad de poder glorificar su nombre a través de los testimonios. La Biblia dice, y esto creo que yo ya lo he leído y lo he citado en anteriores oportunidades, allá en el libro de los Salmos, capítulo 50, verso número 15, invócame en el día de la angustia. ¿Sí? Allí obviamente el Señor nos insta a que, ¿sí?, lo invoquemos, ¿sí?, que nos acordemos de Él en las necesidades. Dice en la Escritura también, te libraré, es decir, Dios vendrá a nuestro socorro, ¿sí?, nos ayudará. Pero termina diciendo ese texto, pero tú me honrarás. Amén. No olvidemos honrar el nombre del Señor con nuestros testimonios. Hoy vamos a tener, como es nuestra acostumbrada, ¿sí?, en este caso noches de devocional, tendremos una porción bíblica, y para ello desde ya le invito a que pueda abrir su Biblia en la carta de Filemón, ¿sí?, carta de Filemón, allá en el Nuevo Testamento, para que sea el Espíritu Santo el que pueda hablar también a las necesidades de nuestras vidas. ¿Dónde está Filemón? Ahí entre la carta del apóstol, la carta de Pablo dirigida a Tito y la carta a los hebreos, amén, como para que se ubique de una manera un poquito más rápida. ¿Sí? Entre Tito y la carta a los hebreos se encuentra la carta de Filemón. Es una carta muy pequeña, podríamos decir que
tiene unos cuantos versículos, pero toda ella siempre será de una gran bendición para quienes si la puedan, en este caso, pues no depositar en las manos de Dios. Recuerde que si usted se acerca a la Escritura sin la fe que Dios tanto demanda de sus hijos, será simplemente un libro de lectura, pero Dios no le podrá ministrar. Pero si usted se acerca con fe a las cosas espirituales, yo le aseguro que así sea una coma que usted encuentre allí, una tilde, todo servirá para su edificación, ¿sí? Y eso es lo que gracias al Señor pues podemos encontrar a través de su Santo Espíritu. Así que recuerden, mis amados hermanos, en la carta de Filemón, ¿sí?, estaremos meditando en la Escritura. Ahora bien, también es necesario recordar que sí, háganos pues saber las necesidades de sus familiares, de sus amigos. No necesariamente todos debe de ser el COVID, sino que me imagino que hay muchas otras también situaciones que ameritan ponerlas delante del Señor. Recuerde, mi amado hermano, sí que la iglesia está siendo abierta todos los días, con excepción del día sábado, pero de ahí todos los días, sí, de lunes así hasta el día domingo, con excepción del sábado, sí, de 9:30 de la mañana hasta las 11:30 también de la mañana. ¿Sí? Allí estamos receptando, mi amado hermano, sus peticiones de oración, los víveres, y agradezco a Dios, por cierto, ¿sí?, en estos días, mi amado, desde el domingo hasta el día de hoy, día lunes, hemos recibido, martes, sí, hemos recibido con la ayuda, estamos lunes, si mi esposa me grita martes por ahí al fondo, no, estamos lunes. Sí, ayer fue domingo, ayer no pude estar en la iglesia porque no hubo, en este caso, el medio de transporte para que me pueda llevar allá. Más sin embargo, el día de hoy estuve allá aperturando la iglesia, y entre domingo y lunes hemos recibido muchísimas donaciones, y agradezco a Dios porque Él es, como dice la Biblia, Él es el que pone tanto el querer como el hacer en las vidas de sus hijos. Y agradezco a Dios porque el Señor se ha glorificado, nos han llevado un quintal de arroz. Agradezco a Dios porque ya estábamos menguo en este sentido, sí, y aparte pues los hermanos muy desprendidamente han estado llevando atunes, fideos. Nosotros también aparte compramos fideos. Tuvimos la oportunidad del domingo de aprovechar el tiempo, ir al comisariato, y compramos también fideos para poder contribuir con esa canasta, sí, más allá obviamente de los víveres que Dios nos dispone pues en el corazón de dar, sí, y muchos hermanos han llevado azúcar, atún, como le he dicho, hay verduras también, sí. Dios se ha glorificado, y sin temor a equivocarme, con esta última contribución por lo menos hemos de estar elaborando, sí, una docena más de funditas para poder obsequiarlas. Espero en el Espíritu Santo que usted siga contribuyendo, siga aportando, siga siendo parte de la bendición, ¿sí? A veces queremos solo recibirlas, pero nunca conformamos la bendición. Y yo creo, mi amado hermano, que también a veces es necesario, ¿sí?, no solamente recibir la bendición, sino ser uno mismo la bendición para otros. Cuando uno se pone, sí, en las manos, sí, en este caso del Señor. Mi querido hermano, es por eso que es necesario, digo yo, pedirle a Dios en oración también que nos provea. Sí, esto es importante, ¿no? A veces le decimos al Señor, Señor, que alguien me bendiga. Creo que también es necesario poder decirle en oración, sí, Señor, permíteme bendecir la vida de alguien más. Y yo creo que cuando uno lo hace, mi amado hermano, pues uno, la verdad, en Dios, sí, puede provocar también alegría y bendición a una familia o a una determinada vida. Mi amado hermano, así que le invito pues a que usted sea parte de esa bendición. Ayúdenos a poder seguir, en este caso, pues conformando esas canastas. No se olvide también, mi amado hermano, sí, de poder contribuir obviamente con sus ofrendas, con sus diezmos, que el Señor pueda seguirlo usando para el sostenimiento de esta obra, de este ministerio, ¿sí? Que tanto lo necesitamos ahora mucho más, sabiendo de que la situación pues de manera general está bastante difícil, pero creemos que Dios de todas las cosas nos va a poder librar. Si confiamos en el Señor, que así será. Y si nos toca de pronto, porque hoy justamente conversaba con un hermano que me pudo visitar aquí a la casa, gracias al Señor por ello, sí, y me pudo
a ser partícipe de que esta situación, como se ve, pues no es que va a terminar en junio ni en mayo, ¿no? Esto como que pinta para largo y la iglesia tiene que adaptarse, ¿sí? Y eso es importante. Yo también lo he venido diciendo, y que la vida, o sea, la forma en la que tenemos que vivir va a tener que contemplar muchas cosas que antes no contemplábamos. Y si lo amerita, pues, y si nos, digamos así, que si la situación amerita que cambiemos los horarios de culto para las mañanas o para las tardes, pues lo haremos sin ningún problema. Lo importante es dar el servicio y sobre todo estar siempre dispuesto para edificar, sí, al cuerpo de Cristo. Yo sé cuál es la labor a la que el Señor me llamó, y si Dios ha permitido que esto afecte hasta las instancias pues que lo está haciendo, pues nos adaptaremos a ellas, pero lo importante es no detenernos. Bien decía el Señor a sus discípulos en muchas de esas parábolas maravillosas, en este caso confrontando a uno de los siervos, de los empleados, su Señor le dice: ¿sabías que soy, sí, de quien en este caso cosecho donde no siembro? ¿Sí? Siervo malo y negligente. Entonces, si nosotros sabemos que el Señor está siempre, en este caso, pues atento a lo que nosotros podamos hacer para el engrandecimiento de su obra, no podemos pasar por insensatos, ni mucho menos por negligentes, ya que en la misma Escritura menciona que maldito es aquel que hace la obra del Señor indolentemente. Y eso tiene mucho que ver con la negligencia, ¿sí? Bueno, hoy vamos, como le he mencionado, a ver la carta de Filemón, ¿sí? Y antes de hacerlo, antes de pasar ya a la lectura y a la meditación de la misma, recuerde, envíe su petición, y un consejo: hágalo de manera temprana, no se quede tan al último para hacer, en este caso, pues su petición. Mire que escribir, si usted que maneja diestramente de pronto la aplicación, ¿no?, en el teléfono, o si alguien me está viendo de pronto a través de un computador, llamado hermano, sí, envíe rápido su petición para que mi esposa también pueda tener, diríamos, con tiempo preparada toda esa lista que usted tiene a bien, pues hacernos saber, y todos poder participar de una manera ágil dentro de lo que es ya en sí mismo la enseñanza. Así que tome referencia de aquello, sea, llamado hermano, pues en este caso un facilitador para que esto pueda ser de bendición, tanto para usted hasta para que se concentre, sí, en la palabra del Señor. Bien, vamos a la carta, por favor, de Filemón, ¿sí? Vamos a la carta de Filemón y vamos allí a meditar en la Escritura, amén. ¿Sí? Así que le invito, si aquí no hay capítulos, o si quisiera ponerle, póngale capítulo primero, ¿sí?, cuando no lo hay. Sí, Filemón, allá nos vamos a leer desde el versículo número 8 en adelante, ¿sí? Versículo 8 en adelante. Y aquí vamos a predicar, ¿sí?, o vamos a tratar el tema, ¿sí?, la utilidad, ojo, la utilidad, ¿sí?, de un siervo de Dios, ¿sí?, la utilidad de un siervo de Dios. Pablo dice allí en el prefacio: intercede por Onésimo, y dice la Escritura: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo número 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo número 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne
como en el Señor. ¿Sí? Versículo número 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, dice aquí, sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás, dice allí, aún más de lo que te digo. Verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que, dice aquí, por vuestras oraciones, dice aquí, os seré concedido. Amén. Qué preciosa porción bíblica. Y vamos en esta preciosa noche, vamos a meditar en esta preciosa y grandísima palabra. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Gracias, Señor, Padre, por esta apertura que tú nos otorgas, Señor amado, cada día, Padre, en estos tiempos de devocional. Espíritu Santo, mira la necesidad, mira, Señor amado, la situación de cada vida, de cada hijo tuyo. Posiblemente, mi Dios, puede ser que hayan muchos que se encuentren de alguna forma afectados en salud, en su ánimo, en alguna crisis, Señor amado, en algún problema del hogar, no lo sé, tú lo conoces, Señor, o posiblemente tiene una situación económica que le afecta, obviamente, en la actualidad, pues el sostenimiento de su hogar, y se encuentra por esa situación, Padre, con una depresión, con una preocupación. Suplico, Padre, ante todo, sea la necesidad que sea, que hoy despejemos en Dios nuestra mente. No hay peor cosa que tratar de comer, por así decirlo, teniendo en nuestra mente turbación. Y eso lo quiero pasar, oh Dios, al plano espiritual. No hay cosa de pronto tan perjudicial que disponerme a escucharte con mi mente hecha un laberinto. Es por eso que te suplico en este momento, en este tiempo, Señor amado, que tú despejes mis pensamientos. Padre, llévate, Padre, si bien es cierto, puede hacer que luego de escucharte los problemas sigan aún, pero hoy yo quiero dedicarte, Padre, este tiempo a ti. Y por eso te suplico, Espíritu Santo, que tú tomes control de mi vida, tomes control de mis pensamientos, toma control, Espíritu Santo, de todo mi ser, para poder extraer en este tiempo, Señor, esta gracia, este maná escondido que tú hoy por tu misericordia me lo quieres revelar. Espíritu Santo, gracias, porque yo sé que en este momento estás haciendo la obra, estás quitando de mí todo aquello que estorbe, Padre, en este libre, diríamos, este libre inclinación de quererte escuchar sin ser estorbado. Sí, Espíritu Santo, ayúdanos, te lo suplico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a entrar obviamente a la meditación de la palabra. Estamos, sí, para los amigos que se han ido añadiendo, en la carta de Filemón, sí, carta de Filemón, y hemos dado lectura desde el versículo número 8 en adelante. Bueno, siempre es necesario, mis amados hermanos, poder considerar los contextos. ¿Sí? Yo creo que esto ha sido un denominador común a lo largo de este tiempo, ¿sí? Poder ver cuáles eran los antecedentes para poder encontrar, pues ya en la carta, la correcta intención por la que fue escrita. Bueno, de primera mano la carta no fue escrita a Onésimo, sino que fue escrita a Filemón. Sí, quien se la envía es la escritura. De hecho, si usted viene al capítulo número 1, cuando no hay capítulos, solo versículos, usted va al verso primero de esta carta de Filemón. Quien se la dirige, sí, es Pablo, juntamente con Timoteo. Sí, también siendo un hijo espiritual de Pablo,
y siendo, de acuerdo a los historiadores, el líder de la iglesia en la región de Éfeso, ¿sí? Son los que harán llegar o harán un petitorio, ¿sí? A través de esta carta para que Filemón pueda recibir juntamente, ¿sí? Con esa carta a quien es el portador de la misma. Y aquí quiero de pronto hacer un paréntesis, ¿sí? Pablo escribe la carta teniendo a su lado posiblemente al mismo Timoteo, ¿sí? O por intermedio de Timoteo. Pero quien lleva la carta, quien llevará la carta, será en este caso, sí, Onésimo. Ahora bien, Onésimo, de acuerdo a ciertos comentarios, pues la verdad, porque no tenemos bases posiblemente escritas, ¿sí? De qué habrá sido en este caso de la circunstancia por la cual Onésimo, ¿sí? y en este caso Filemón se hayan distanciado, pero sí tenemos un antecedente histórico bíblico, ¿sí? Onésimo, antes de, por así decirlo, recibir a Cristo, él era un esclavo, ¿sí? Es decir, un hombre comprado como sirviente por parte de Filemón. Es decir, Filemón era su amo o su dueño. Claro, eso en la actualidad se vería con muy malos ojos porque de hecho hoy por hoy se cuestiona el asunto de lo que es la esclavitud, ¿sí? Pero debemos de entender que el contexto y de acuerdo a la cultura y los tiempos que eran otros, esto era muy común, mi amado hermano, ¿sí? Esto era algo que posiblemente en el ámbito propiamente oriental era el pan nuestro de cada día, ¿sí? Así como en la actualidad hoy por hoy es muy común de pronto, mire, ya ver en nuestro entorno social, y claro, no es el tema, pero creo que lo puedo ilustrar de esa buena manera. Es muy común hoy por hoy ver a la gente con mascarillas por las calles, o con guantes y con las protecciones o forradas. Ahora se ve bastantes personas que están forradas de los pies a la cabeza. Usted dirá, pero qué incomodidad. No, pero en este caso la situación lo obligó, y ahora de aquí en adelante, y esto es lo que justamente mencionaba en la saludación inicial, de aquí en adelante será muy común de pronto ver cómo en nuestra ciudad o en nuestro país o en ciertos, ya creo que en la mayoría de los países del mundo, será ahora muy común ver gente que camina por las calles, como cuando a veces uno veía videos de allá en la China, en Taiwán, en Indonesia, uno veía mucha gente con mascarilla. Ahora aquí se va a adaptar lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que pueden surgir por necesidad. Y en los tiempos de Filemón, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, era muy común el tener esclavos. Ahora bien, cuando hablamos de Onésimo, ¿sí? Hablamos justamente de un hombre que había sido propiedad de Filemón. Pero por alguna circunstancia, al parecer, obviamente, Onésimo había defraudado económicamente o había perjudicado económicamente a su dueño. Dicen algunos, esto no es letra muerta, que Filemón se había encargado de mandar preso, porque tenía la potestad de hacerlo, siendo en este caso respaldado por las leyes terrenales, de haber mandado preso a Onésimo, ¿sí? Por cuanto ¿sí? le había estafado o le había perjudicado económicamente. Y allí es donde Onésimo, donde Onésimo y Pablo se conocen. Y allí Pablo predica la palabra y Onésimo se convierte. Sí, mi amado, esto no era de extrañarse. Pablo pasó también muchas veces en prisiones con respecto pues a lo que era la predicación del evangelio. A veces no caía bien, en este caso a la gente, quienes le escuchaban y le denunciaban o le levantaban calumnias, e inmediatamente mandaban a estos alborotadores, obviamente, sí, del régimen romano, o los veían como personas, como se podría decir, ofensivas al gobierno, ofensivas, sí, al Estado, y los tomaban por preso y a la cárcel. Entonces, al parecer en esa situación, Pablo conoce, en este caso, sí, a Onésimo, y allí le predica y allí se convierte. Ahora, ¿qué más podríamos saber de este personaje? Bueno, Onésimo era una persona griega, obviamente no era judía, era una persona griega, y
diríamos que en cuanto a su forma o estándar de vida estaba adaptado propiamente al sistema de la época. Ahora, quiero leer algo adicional porque siempre será bueno poder de pronto, diríamos, tomar ciertas referencias, ¿sí? Estoy obviamente hablando, abriendo la escritura, ¿sí? Y por un lado y por otro lado también haciendo uso de las herramientas propias, ¿sí? Diríamos en este caso pues, ¿sí? Del internet. Ahora, cuando se habla de Onésimo, ¿sí? Empecemos por lo más, ¿sí? Por lo más básico, ¿sí? Y era justamente lo que decía y lo voy a leer. Dice en Colosenses capítulo número 4, si por favor me acompaña a la escritura, si quisiera tomar una pequeña referencia adicional a la que ya hemos leído, bueno, el texto de partida. Si vamos a la carta de Colosenses, acompáñeme por favor, allá en el capítulo número 4, ¿sí? Allá hay una pequeña referencia ya en las saludaciones o en el despido final. Dice en el versículo número, voy a leer desde el verso 7 al verso 9. Dice aquí, todo lo que a mí se refiere, dice Colosenses 4, versos 7 al 9, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, dice Pablo, ya prácticamente despidiéndose en esa carta. Dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Verso número 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y ahí aparecerá este nombre. Versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todos, dice aquí, lo que acá pasa, os lo harán saber. Eso, digamos, como referencia bíblica de este personaje, que si bien es cierto, en la carta a Filemón ya se hablará un poquito más extensamente de él, por lo menos aquí tenemos un precedente bíblico. Cuando se habla de Onésimo, se habla de un discípulo del Señor amado y sobre todo fiel hermano. Y eso ya para mí es una carta de presentación que nos puede dar a entender de que Onésimo no era necesariamente una persona, diríamos, recién convertida. Para ya haber alcanzado fidelidad en el Señor, este hombre debió haber crecido no solamente espiritual, sino también ha de haber crecido en la palabra. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, sí, cuando se habla de Onésimo también voy a leer lo que menciona este comentarista. Sí, estoy de hecho tomando la referencia de bibliatodo.com. Dirá lo siguiente, sí. Hay quienes dan su nombre, dice allí, como, sí, en cuanto a traducción, como provechoso, sí, provechoso o útil con respecto al nombre de Onésimo. Y dice aquí, Onésimo fue el esclavo fugitivo de un cristiano griego llamado Filemón, que era lo que le estaba diciendo. Tras huir a Roma, Onésimo conoció, dice allí, a Pablo y se convirtió al cristianismo. Luego Pablo lo enviaría de regreso a Onésimo, a su dueño Filemón, con una carta, sí, que es la carta justamente que estamos leyendo, en que explicaba la conversión de Onésimo y pedía a Filemón que lo recibiera como a un hermano en Cristo. Sí, hasta allí diríamos la referencia propia de esta página web. Ahora bien, volviendo al texto, allá en Filemón, sí, versículo número 8. ¿Qué es lo que acontece en este texto y por qué este pasaje bíblico se puede decir que es tan valioso para mí el día de hoy? Mi amado, tú y yo debemos de entender, ¿sí?, que dentro de los planes de Dios, dentro de los propósitos de Dios, hay muchas cosas que ocurren solamente bajo la única sapiencia de Dios. Y obviamente cuando digo esto, es decir que muchas cosas Dios hace solamente a título personal, no dando explicaciones, no dando antecedentes, ni siquiera tomando y dándonos explicaciones del porqué de las cosas. Y digo esto por lo que quiero prácticamente en Dios dar en esta noche a entender, ¿no? Recuerde que le he puesto el título de la utilidad, ¿sí?, de un siervo de Cristo, o sí, como lo era Onésimo, ¿sí? Mi amado, no necesariamente cuando venimos al Señor nos sentimos personas que puedan ser usadas por Él. No necesariamente cuando venimos a Cristo somos
capaces de poder ser tan, diríamos, tan valiosos dentro de su obra. De hecho, mi amado, cuando uno viene a Cristo a veces se siente fracasado en el sentido de no saber en dónde tengo que, o sea, cuál es mi rol, en dónde me ubico, en dónde Dios me pueda usar. A veces decimos, yo me he topado con mucha gente que viene a Cristo y me dice, pastor, me he enamorado del Señor, y están muy bien, o sea, están en su primer amor, están, diríamos, fervorosos y todo, pero su desconocimiento bíblico sí los limita enormemente, ¿sí? Como para poder sobre todo usarlos en puntos o en áreas estratégicas, ¿no? Si comenzarán en cosas sencillas, en cosas posiblemente que no conllevan mayor responsabilidad, obviamente por su falta de conocimiento bíblico, ¿sí? Pero están allí. Ahora, cuando ya un siervo de Dios se encuentra en el auge, en el apogeo propio del ministerio, suele pasar lo que suele pasar a veces en el ámbito secular. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno ya tiene experiencia, cuando uno, claro, en el buen sentido de la palabra, cuando uno ya tiene experiencia en las cosas espirituales y sobre todo cuando uno ya está ejerciendo el ámbito ministerial y te ponen a alguien totalmente novato, pero muy deseoso de querer servir, quien está desarrollando el ministerio, quien está trabajando, quien ya está, diríamos, en marcha, ¿sí? Está funcionando de una manera óptima en Dios, y cuando le ponen un inexperto, uno no lo ve, y se lo hablo por experiencia propia, uno no lo suele ver como alguien que pueda contribuir favorablemente a la obra que yo realizo. Al contrario, muchas veces se lo ve no obviamente con el asunto de menospreciar ni nada por el estilo, porque estoy hablando de la función propiamente ya de servicio en el ministerio, sobre todo. Cuando uno, mi amado, digamos así, le refieren a alguien para que nos ayude, a veces uno al verlos, no es que los desprecia, quiero por favor aquí siempre, a mí me gusta dar siempre las puntualizaciones y los paréntesis necesarios como para que usted entienda, en este caso, la correcta intención de la que yo quiero en Dios por lo menos resaltar en esta noche, amado. Pero uno sí puede ver como que aquellos hermanos que recién se incluyen pueden ser como que un objeto de que mi caminar o mi servicio en Dios pierda esa aceleración, pierda esa, diríamos, rapidez o eficacia, porque ahora nos toca, como a veces nos suele pasar, cuando una empresa contrata a alguien nuevo y usted que ya conoce al dedillo cómo funcionan posiblemente las máquinas, cómo funciona el sistema, cómo funciona de pronto el mecanismo, cuál es el proceso de cada área, y detenerse a explicarle, e inclusive de pronto a paralizar para darle el debida, diríamos, instrucción. Usted dice, chuzo, hoy no pude producir porque me dediqué más a ¿qué? A explicarle, mira que aquí entra, qué sé yo, si hablo de una empresa que recibe mercadería, mira, aquí entra la mercadería, luego va a esta área, y claro, y si esto se hace un poquito tedioso, porque puede ser que le designen a alguien que le digan a usted, mire, cójalo a cargo 1 mes o 3 meses para que aprenda todo. Usted dice, o sea, no lo ve en ese momento, ojo, no lo ve en ese momento como ayuda, sino que lo ve como una herramienta que lo va a hacer lento. Ahora, eso mismo puede pasar en el ministerio. Y de hecho, Onésimo no fue el primero, en su debido momento, por el cual a alguien le fue causa de malestar, ¿sí? Y cuando me refiero de malestar, ya hablando del escenario bíblico, no es que Onésimo era de malestar para Pablo, pero sí lo era en su debido momento para, en este caso, Filemón. Pero también Pablo pasó una experiencia semejante, claro que sí, ya que cuando uno va, por ejemplo, a la Escritura, mi amado hermano, uno puede ver cómo en algún momento Pablo tuvo también una mala experiencia, ¿sí?, con Juan Marcos. Sí, cuando uno va, mi amado hermano, al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, este siervo de Dios, ¿sí?, se dirigió a hacer la obra con un compañero de milicia o de ministerio muy, pero muy preparado. ¿Sí? O sea, tanto Pablo como Bernabé eran hombres, diríamos, entregados de lleno al ministerio,
De hecho, ellos comenzaron con gran auge, ¿sí? En este caso la carrera de poder salir y evangelizar prácticamente toda la región de Asia y también parte de Europa. Mas sin embargo, en algún momento esa labor con que ellos desarrollaron, mi querido hermano, ¿sí?, se vio en algún momento estorbada. Cuando uno va a la Escritura, mi amado hermano, y aquí es donde quisiera que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, vayamos a ciertos antecedentes bíblicos como para poder adentrarnos, ¿sí?, porque todo esto que estoy de alguna forma haciendo saber es como para podernos adentrar dentro de cómo alguien que en un momento puede ser totalmente inútil, en un determinado tiempo también puede ser de tanta utilidad en el ministerio y de tan gran beneficio para la obra de Dios, que si uno viera de entrada hasta dónde Dios me puede usar o hasta dónde Dios me puede, diríamos, infiltrar en sus negocios, o me pueda introducir en su plan, mi amado hermano, en su obra, uno podría decir: Señor, si yo hubiera entendido esto desde el inicio, no sé, pero hubiera dedicado todavía mucho más de mi tiempo, mucho más de mi corazón, mucho más de mis fuerzas. Pero claro, todo en Dios es un proceso, todo en Dios es, mi amado hermano, sí, diríamos, es un plan, un planeamiento que solamente Dios lo entiende. Ahora, ven conmigo por favor a la Escritura, ¿sí?, y vayamos, mi querido hermano, ¿sí?, al libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Acompáñame por favor. ¿Sí? Discúlpame si tengo los lentes ahorita un poquito así supuestos. ¿Sí? Ven conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo, ¿sí?, número 4. Quiero comenzar dando estas pequeñas pautas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, ¿sí?, aquí podemos ver nosotros, ¿sí?, cómo arranca, ¿sí?, el ministerio de Pablo juntamente con otro de los grandes siervos de Dios, es decir, con Bernabé. Y nos dice el Señor en el capítulo 4, versículo número, ¿sí?, 30, ¿sí?, voy a leer el versículo número 36. ¿Sí? Aquí se nos dará un antecedente maravilloso en el cual ya la iglesia comenzaba a conformarse. Para aquel entonces todavía el apóstol Pablo no se había convertido a Cristo, pero quiero darte la referencia de quién habría de ser el gran compañero del apóstol Pablo en años posteriores. Versículo dice allí número 36. Entonces dice allí: José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿sí?, al parecer en ese entonces Bernabé todavía era un, diríamos así, un creyente nuevo, ojo, nuevo. Le habían puesto un sobrenombre, pero un sobrenombre idóneo a su disposición para con Dios. Y dice allí que traducido es hijo de consolación. Era, dice la Escritura, levita, y él era natural, es decir, él había nacido en la isla llamado Chipre. ¿Sí? Este inclusive fue el gran, uno de los pioneros en poner delante de los apóstoles todo cuanto tenía. ¿Sí? Todo cuanto tenía para la obra del Señor. ¿Sí? Y esto fue muy bien recibido y sirvió de gran ejemplo para muchos otros cristianos. Pero hasta allí quiero en este caso citar a Bernabé. Este Bernabé, mi amado, que en su debido momento era, vuelvo y repito, reconocido como un hijo de consolación, porque fue un consuelo para los discípulos al ver cómo muchos jóvenes, ¿sí?, mi amado, venían, digamos, con un ímpetu al Señor, pero imparable. Luego después, el mismo Espíritu Santo, mi amado hermano, diríamos que lo llamaría al ministerio. Y para la sorpresa de muchos, lo llamaría a trabajar de la mano, codeándose ¿con quién? Con Pablo. Sí, ese es ese hombre que revolucionaría obviamente toda Asia. Ahora, cuando ya vamos, mi amado hermano, allá por ejemplo ya en el capítulo número 11, ¿sí?, si me acompaña por favor, venga conmigo por favor, amado, ¿sí? Capítulo 12, Hechos, capítulo número 12. Vamos a ver qué ocurriría. Ya, eso sí, del capítulo número 4 de Hechos al capítulo número 12, posiblemente habrán cursado, sin temor a equivocarme, cerca ya casi de 20 años. Sí, perdón, de 10 años.
Y en esos 10 años ya posiblemente ya Pablo ya estaría ejerciendo también el llamado que el Señor le había dado para poder ir y salir al campo misionero. Ahora, en Hechos capítulo número 12, acompáñame por favor, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Versículo, sí, número, un ratito por favor, estoy ubicándolo en el internet, sí, en el capítulo número, sí, número 12, versículo, voy a leer verso número, sí, versículo número, sí, 24 y 25. Dice el Señor, pero la palabra del Señor, sí, crecía y se multiplicaba. Y Bernabé, otra vez, y Saulo, cumplido su servicio, es decir, cumplido su ministerio, en este caso su viaje ya de misiones, dice aquí, volvieron a Jerusalén llevando consigo, dice aquí, a Juan, el que tenía por sobrenombre, dice allí, dice aquí, Marcos. Amén. Ahora, luego, mi amado hermano, de este, diríamos, primer encuentro con este joven llamado Marcos, y ahora dejemos a un lado a Bernabé, sí, o a Juan Marcos, dejemos a un lado a Juan Marcos, sí, y por otro lado está Bernabé y Pablo, o el gran Saulo, Saulo conocido como el gran Pablo. Sí, estos, mi amado hermano, luego saldrán a su segundo viaje. Ahora, como estaban ya no solos, sino que Juan Marcos, un muchacho, se había pegado con ellos en el ministerio, mi amado, Juan Marcos en Chipre, de alguna forma que se les unió para ir al segundo viaje, la Biblia no lo dice, en el sentido de que cuál fue la causa por la cual Juan Marcos se decepciona o simplemente deja de seguir con ellos en el viaje misionero. No sé si lo hizo posiblemente por emoción, no sé si lo hizo de manera, no sé, de paseo, pero obviamente ellos iban a la obra del Señor. Vuelvo y repito, la Biblia no lo dice. Mas, sin embargo, cuando terminan de cruzar toda la isla, cuando ya ellos tienen que coger una embarcación para pasar prácticamente a la región, entrar a Asia, mi amado, Juan Marcos decide regresar o no ir con ellos. Y allí Pablo y Bernabé, mi amado hermano, tendrán una terrible confrontación. Una terrible confrontación en el sentido de que Bernabé, sí, mi amado, se pone con Pablo en una situación bastante indispuesta y ambos se enemistan. Obviamente no es que se cogen odio ni nada por el estilo, no, simplemente el uno dice, sí, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con Juan Marcos porque yo veo en él un potencial. Mientras que Pablo dice, ¿cómo es posible que lo querramos volver a llevar si Juan Marcos está tirando la toalla? No. O sea, hubo una fricción. Y eso es normal en el área del ministerio. No necesariamente, mi amado, para poder servir al Señor, si a veces, claro, debería, pero no necesariamente, a veces todo funciona como un relojito. No, a veces no. A veces, mi amado hermano, hay criterios encontrados. Y está bien. A veces hay situaciones que nos podrían llegar a causar un malestar, un roce. Es normal. ¿Por qué? Porque lo mismo puede pasar en un hogar, ¿verdad? Y a veces con situaciones que no valen la pena, a veces uno crea un malestar. A veces uno puede pasar en casa y decir, a ver, ¿qué preparo de comida? ¿No? Y los hijos de pronto ya, no, haz tallarín. Y el papá, no hagas tallarín, haz un seco de pollo, se me ocurre, no lo sé. Y la mamá dice, a ver, entonces voy a hacer un tallarín para los chicos. Y el papá, obviamente, mira que tus hijos les das gusto a ellos, no me das gusto a mí. Y se puede crear por una simpleza un conflicto. Ahora, con Pablo y con Bernabé se creó un conflicto por causa de Juan Marcos. Hasta el punto, mi amado hermano, hasta el punto en que estos dos se terminarían separando. Juan Marcos se quedará sometido bajo, diríamos, la tutela ¿de quién? De Bernabé. Y yo entiendo por qué Bernabé lo quiere hacer. Porque a él mismo, en Hechos capítulo, por eso hice leer Hechos capítulo 4, a él mismo se le daba la oportunidad de poder ser reconocido desde muchacho como alguien de gran utilidad, claro, siempre y cuando se le den las oportunidades, ¿sí?, necesarias para poder en Dios aprender, para poder en Dios, diríamos, levantarse y estar dispuestos para el servicio del Señor. Es necesario, mi amado hermano, considerar esto
como una, digamos, como una herramienta propiamente de utilidad para poder entender por qué. Luego también se nos dirá ya desde el capítulo número, sí, ya número 13, sobre todo cuando ya Pablo comienza a servir en el ámbito misionero, mi amado hermano, sí, uno ya podrá entender por qué estos dos de alguna forma se distancian. Ahora, cuando vamos a la escritura, sí, ven conmigo por favor, sí, allá al libro de, sí, que es el texto original de nuestro estudio, de Filemón. Ya por allí Pablo había reconocido, sí, y de hecho se lo dirá en la carta también de Timoteo, ya lo vamos a ver, pero volvamos por favor a la carta de Filemón. Cuando uno vamos allá al capítulo primero de Filemón, versículo número 10, Pablo hace algo que en su debido momento él, de alguna forma, yo diría que él no lo estimaba como que tan oportuno o tan valioso. Pero como él mismo ya había experimentado que luego este Juan Marcos le sería de gran utilidad para el servicio de la obra, yo creo que fijó su mirada de una manera distinta en un hombre llamado Onésimo, que posiblemente no era tan, diríamos, avanzado de edad, ha de haber sido un joven, ¿sí? Porque nadie, eso sí, por lo general cuando alguien compraba esclavos, no compraba gente vieja, más bien a los viejos se los desechaba en los tiempos antiguos. Tanto así que a veces o se les daba una aparente libertad para que se mueran de hambre en las plazas, en las calles, o a veces se los mataba. Ahora, cuando alguien compraba esclavos, compraba gente robusta, gente sana, gente que uno sabía que podía devengar, ¿sí? En este caso, el precio con el que se los adquiría. Ahora bien, ¿sí? Vayamos obviamente, sí, a la escritura para poder seguir considerando. Ahora, dice la escritura, capítulo número, sí, primero del libro de Filemón, versículo número 10. Te ruego, le dice allí Pablo a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora, me interesa mucho con qué óptica lo ve Pablo. Lo ve como un hijo. Posiblemente lo que Pablo de manera inicial no lo veía en Juan Marcos, ahora sí lo consideraba. ¿En quién? En Onésimo. Porque él lo había de alguna manera apadrinado en el área espiritual. Y él le había dedicado el tiempo, le había dedicado, mi amado hermano, el esfuerzo. Lo que hizo posiblemente el mismo Bernabé, pero con Juan Marcos. Ahora, mira lo que nos dice el Señor. Estamos en el capítulo 1, versículo número 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y dice allí, el cual en otro tiempo, dice aquí, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es, dice allí, ¿qué cosa? Nos es útil. Mi amado, qué importante es poder valorar, ¿sí?, en este caso, el trabajo que uno pueda llegar a dedicar cuando se trata de levantar nuevas generaciones. Ya para aquel entonces, mi amado hermano, Pablo ha de haber no solamente tenido ya una edad avanzada, sino que esa edad que ya, diríamos, en él remarcaba una merma de muchas cosas, entre ellas fuerza, y si a esto le añade que él estaba privado de la libertad, mi amado, era evidente de que sí, Onésimo, como se suele decir en tiempos presentes, caía como anillo al dedo para que la obra de Dios por medio de gente nueva pueda seguir su marcha, pueda de alguna forma, mi amado hermano, sí, pueda ahora, diríamos, refrescar el ministerio. Cuando uno va a la escritura en la segunda carta de Timoteo, y aquí quiero ver la referencia, mi amado hermano, de la que se estaba diciendo con respecto a Juan Marcos, mira por favor lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Pablo, entre muchas cosas, sí, quiero leer versículo número 10 al verso número 11. Dice allí el Señor: porque Demas, Pablo estando ya en prisión, porque Demas me ha desamparado. Dice aquí, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro siervo de Dios, fue a Galacia. Y Tito se ha quedado ¿en dónde? A Dalmacia. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. Ya para aquel entonces Pablo estaba en prisión.
y Lucas lo asistía de alguna forma, tenía, como él era griego, mi amado, tenía la oportunidad de poder, diríamos, visitar a Pablo. Dice, solo Lucas está conmigo. Y aquí Pablo le dice, mi amado hermano, a Timoteo, toma a Marcos. ¿Cuál Marcos? Al mismo que Bernabé había dedicado mucho tiempo para prepararlo. Tráeme, es decir, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué podríamos decir? Pablo no tenía visión posiblemente como para poder instruir y dedicarle tiempo para poder levantar a este muchacho para que luego se vuelva en alguien de apoyo para el ministerio. No, eso no es así. No podemos desvalorizar, ¿sí?, en este caso la inicial tarea encomendada de Pablo. Pablo, cuando salió de Jerusalén para ir a su viaje misionero, tenía como premisa por parte del Espíritu Santo ir y evangelizar, obviamente, a los gentiles. Y esa era, ojo, su premisa. Pero Bernabé, que si bien es cierto fue también llamado junto a él, debemos de recordar que la ordenanza directa de Dios a través, sí, de su amado Hijo Jesús era de que sea Pablo el encargado de llevar palabra de Dios inclusive hasta los reyes de las naciones. Pero Bernabé, en ese momento, sí, cuando tuvo el conflicto con Pablo, mi amado hermano, él creyó conveniente, sí, dedicarse a la instrucción de ¿quién? De Juan Marcos. Y lo hizo así. Ahora bien, ¿quién tenía, por así decirlo, la razón? Y yo digo ambos. Ambos. Sino que no todos estamos muchas veces sí capacitados para hacer de todo en su debido momento. Lo podemos hacer, sí, pero cuando a veces uno está enfocado en un área de trabajo, posiblemente despreocupará, sí, otra área. Pero allí justamente diríamos que se puede hacer uso de todos los que conforman el cuerpo de Cristo. Es decir, si yo no puedo, se me ocurre, si yo no puedo de pronto ir al ámbito misionero, sí puedo, obviamente, direccionar a otros a que lo hagan. Si yo no puedo de pronto hacerme cargo del área de la alabanza, puedo, obviamente, delegar a otros que por su expertise y por su llamado en Dios lo puedan hacer, lo hagan. Lo importante es mantener en la obra de Dios el equilibrio para que todas las áreas puedan ser de alguna forma, sí, puedan ser edificadas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene, mi amado hermano, que en Dios ver todas estas, diríamos, razones por las que hoy hemos topado la carta, sí, de Filemón? Y aquí es donde, mi querido hermano, el Señor va a comenzar a hablarnos. Porque de lo contrario es simplemente un estudio de un libro a través de la historia. Y eso el Espíritu Santo no lo quiere, obviamente, dejar así. Recuerda que la palabra de Dios tiene que causar en nosotros, ¿sí?, un efecto personal. Porque la Escritura, toda ella, sin importar dónde la leas, Génesis o Apocalipsis, Dios utiliza, mi amado hermano, como lo mencionaba al inicio de esta enseñanza, utiliza una coma, una tilde para ministrar nuestras vidas. Ahora, cuando vuelvo al texto, y ven conmigo por favor a la carta de Filemón, capítulo 1, versículo número 11, nos dice: en el cual en otro tiempo te fue inútil, hablando de Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí, dice allí, como a mí mismo. Mi amado, y aquí quiero ir a un punto un poquito más, diríamos, consciente de nuestro estado y nuestra situación. Tú y yo no somos eternos. Se dice a veces a manera de expresión general, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito secular. Todos somos, mi amado hermano, necesarios. Todos. En una iglesia, así como en una casa, como en una empresa.
Todos somos necesarios. Es necesario la persona que hace la limpieza, es necesaria la persona que hace la labor gerencial, es necesaria la labor de alguien que se encarga de despachar la mercadería. Y si voy cambiando de ámbitos, es necesario un papá en casa, es necesario una mamá, es necesario una abuelita en casa. Vamos al ámbito eclesial, es necesario el pastor en una iglesia, es necesario la alabanza, es necesario el que hace la limpieza en una iglesia, es necesario el que sale al área de las misiones. O sea, todos somos necesarios, todos, aún en el ámbito social. Si es necesario alguien que tome las riendas de un país, es necesario que se levanten ministros, es necesario que hayan empresas para poder dar o brindar servicios, es necesario. Mi amado, y te he dicho que quiero tomar una expresión popular. Todos somos necesarios, pero no todos somos indispensables. Sobre todo, no todos somos indispensables en la vida. Todos somos necesarios. En un hogar, quiero verlo bajo esta marquesina. En un hogar a veces se suele decir, sobre todo en el ámbito de la crianza de un pequeño, de un niño muy tiernamente puede decirte, y de hecho creo que tú lo has escuchado de parte de ellos en algún momento de su infancia, si acaso tienes niños chiquitos lo escucharás con bastante frecuencia. Un niño te podría decir: papá, cierto que nunca me vas a dejar, sí, es verdad que siempre vas a estar conmigo. Hay niñas que le dicen a su papito: papito, si yo me quisiera casar contigo, ¿verdad? Y se lo manifiestan con ternura, con pasión, lo miran a uno como el todo de sus vidas, ¿no? Y inclusive una esposa le puede decir al esposo: mi amor, si tú te mueres, yo me muero primero. Prefiero morirme yo antes que tú. Y así se le puede también devolver la misma expresión. Lo cierto es, mi amado hermano, lo cierto es que, si bien es cierto, todos somos necesarios en la vida, todos. No, mi amado hermano, no todos somos indispensables. De hecho, todos podemos ser muy útiles en la obra del Señor. Y recuerda el tema de esta noche, ¿sí? La utilidad como un siervo de Dios. Pero también es bien cierto, amado hermano, que tras de nosotros hay una nueva generación que está, si lo hablo del ámbito espiritual, está deseosa de ejercer la labor que tú haces. No digo que vienen generaciones tras de ti con un serrucho, ¿no? Que te quieren serruchar el piso. No, no me refiero a eso. Me refiero a que hay, amado hermano, Dios tiene otros siervos que está preparando para que te reemplacen, que está levantando para que tú en algún momento de tu vida tomes asiento y ese otro se ponga en tu lugar. Quisiera topar en esta noche una óptica un poquito diferente, posiblemente de todos los temas que hemos tratado de abarcar, ¿sí?, a lo largo de todo este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, para que tú puedas entender de que es tu obligación preparar a personas que sean de utilidad. Me explico de una mejor manera. No siempre vas a tener la capacidad, no siempre vas a tener la fuerza, no siempre vas a tener el tiempo. De hecho, pueden llegar a aparecer en tu vida situaciones de tal manera o de tal magnitud que de un momento a otro, como lo ha pasado o lo está pasando el mundo entero, te puedes detener. Imagínate que un accidente te sorprenda y tras de ti, amado, personas que te aprecian y personas que te estiman, obviamente sufrirán por tu dolor, sufrirán por tu necesidad, pero como yo suelo decir en la iglesia, y muchos lo dicen en el ámbito del espectáculo, pero el show debe continuar. El show debe continuar. Si hablo del ámbito eclesial, el culto debe seguir. Y alguien debe de estar preparado, o alguien tú tienes que ya estar preparando para que te reemplace. Porque hay muchos llamados jóvenes en el Señor, hablando no necesariamente de la edad, sino
hablando de aquellos que en Dios están formándose. Hay muchos que están en el proceso propiamente del adiestramiento, que van a servir después de ti. La obra de Dios, mi amado hermano, puede a veces morir contigo si tú te despreocupas de formar gente que sea de utilidad. Yo he visto iglesias cerrarse porque se murió el pastor, o se murió el pastor y la pastora, y terminó la iglesia con ellos. He visto ministerios, mi amado hermano, dejar de ser porque nunca se enfocaron en las escuelas dominicales y pensaron que la iglesia era solamente ese grupo de adultos, ese grupo que de a poco comienza a envejecer, que comienza a tomar, obviamente por su naturaleza propiamente humana, comienza a declinar, y muertos todas esas generaciones, y al no haber podido gestar en las nuevas generaciones que venían tras de ellos, por no haberse enfocado en ellos, los ministerios cayeron. Y si hay algo allí de ese ministerio, son 4 o 5 ancianos que están esperando en Dios que el Señor venga rápido a verlos, y ahí termine todo. Mi amado, en el Señor se puede ser de utilidad, pero es tu labor y mi labor forjar esas generaciones. Pablo reconocía, ya ahora reconocía, que tanto sus prisiones y su ancianidad, su vejez, eran obstáculos esenciales que lo detenían en su labor ministerial. Ya Pablo, de hecho, había sido apercibido de que habría de morir. Él ya lo sabía. Él ya sentía en su espíritu de que las palabras del Señor con respecto a él habrían de tener un cumplimiento. La pregunta clave es: ¿y quién continuaría la labor? ¿Quién seguiría el ritmo? ¿Quién, mi amado hermano, se levantaría después de él? ¿Quién reemplazaría a Pedro? Quiero ir más allá. ¿Quién reemplazaría a Santiago? ¿Quién reemplazaría al apóstol Juan? ¿Quién tomaría la tutela de las iglesias, de pronto queriendo ir un poquito más allá, luego de que Timoteo dejara de existir, o luego de que Tito también cerrara sus ojos? ¿Quiénes lo reemplazarían? Ahora, cuando uno va a esos preciosos referentes de historia de la iglesia, amado, uno ve, por así decirlo, y no sé si estoy utilizando bien la expresión, pero uno ve una nueva camada de siervos de Dios, que obviamente la Biblia se corta hasta el libro de Hechos de los Apóstoles en cuanto a la cronología del tiempo de la iglesia. Pero libros luego saldrían, mi amado hermano, obviamente libros seculares, pero enfocados en la historia del cristianismo, que darían a nombrar a nuevas personalidades, nuevos, diríamos, protagonistas del evangelio, que uno podría llegar a decir: no creo que ellos se hayan levantado, y la historia sí los registra como personas, diríamos, que continúan la obra, porque de lo contrario la obra del Señor se hubiera detenido a la muerte de ellos. Y la pregunta clave es: ¿estos se preocuparon por forjar nuevas generaciones? Y yo veo en la Biblia que sí. Y por eso es el énfasis en esta noche acerca de este estudio. Ellos se preocuparon de levantar gente nueva. Ahora, ¿hay libros o hay una carta dirigida a Onésimo? No. Pero de seguro Onésimo, mi hermano, continuó, como muchos otros, la obra del apóstol Pablo. Juan Marcos continuó la obra del apóstol Pablo. Tanto es así que Juan Marcos es el que luego escribirá el Evangelio de Marcos. Él es el que escribirá, mi amado hermano, o el que contribuirá con una parte de ese Evangelio que hoy por hoy es de tan gran utilidad para ti y para mí, para ser edificados en el Señor. Mi amado, cuando usted va a la Biblia, y aquí sí quiero ya ser un poquito más generalizado, venga conmigo, por favor. Quisiera de alguna forma, de alguna manera, poder rescatar muchos nombres, sobre todo. Sí, muchos nombres. Ojo, nombres que de la Biblia
simplemente se los menciona por una sola vez y luego no los nombrará más. Pero eso no significa que no hayan tenido protagonismo luego de la muerte de los ya conocidos apóstoles o personajes de la Biblia, del libro de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, ven conmigo a la segunda carta de Timoteo, pero ya desde el versículo número 19 en adelante, ¿sí? Ven conmigo, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 19 en adelante. Y dice la Escritura, ¿lo tiene? Saluda a Prisca. Ojo, a Prisca, es un nombre griego. También manda Pablo saludos ¿a quién? A Aquila. Le manda también, dice allá, saludos a la casa de Onesíforo. Verso 12. Erasto, dice allí, se quedó en Corinto. Ahora, ¿quién es Erasto? Dirán muchos, ¿yo qué voy a saber quién es Erasto? Yo sí sé quiénes son. Son personas que continuaron la obra después de muchos, ¿sí? De luego de que Pablo cerraría sus ojos. Es decir, mucha gente nueva comenzó a ser de gran utilidad para la obra del Señor. Dice la Biblia, mi amado, Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo, ¿quién es Trófimo? No lo sabemos, porque no tenemos mayores referencias por la Biblia, pero sí tenemos en la historia de la iglesia comentarios acerca de muchos de estos hombres. Yo obviamente te recomiendo y de hecho te animo a que compres literatura que tenga referencias de historia de la iglesia. Siempre será bueno, amado hermano, poder comprar, y yo siempre suelo recomendar, existen libros que se llaman historias del cristianismo, y hay de hecho en diversos, en diversos tomos. Hay hasta 3 tomos de la historia del cristianismo, inclusive hay la historia del cristianismo en el Ecuador, y te sugiero que la compres y la adquieras y te apercibas de cómo llegó el cristianismo aquí a nuestro país. Como en tiempos de Eloy Alfaro, amado hermano, comenzaron a venir los primeros misioneros y fue Eloy Alfaro el que inclusive, amado hermano, pudo dar resguardo militar para que puedan ingresar, mi amado hermano, los misioneros a las selvas ecuatorianas. ¿Sabías aquello? Eso tienes que obviamente por cuenta propia, ¿sí?, tratar de rebuscar esta información. Y sí existe, gracias a Dios, textos que me dan una apertura de cómo mucha gente fue útil en el Evangelio y que no necesariamente están en la Biblia. Ahora, dice la Escritura aquí, porque quiero seguir leyendo, Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo, dice aquí, lo dejé en Mileto y se quedó enfermo. Verso número 21 dice aquí, procura venir antes del invierno. Dice aquí, Eubulo te saluda. ¿Quién es Eubulo?, dirá cualquiera. ¿Yo qué voy a saber?, dirán a muchos de nosotros. Pero era gente nueva que comenzó a experimentar en Dios la oportunidad del servicio. También saludan a Pudente. Saludan también, dice ahí, a Lino y a Claudia y todos los hermanos. Claro, y cuando los nombra por nombre es porque eran personas de gran bendición para el servicio de la obra. Eso sí, claro que sí. Amados hermanos, no los quiero cansar mucho el día de hoy, pero quiero sí rescatar la utilidad de mucha gente en la obra del Señor. Posiblemente tu nombre jamás se vea por algún lado escrito, posiblemente, pero eso no significa que tú no puedas ser de gran influencia en la obra de Dios. Inclusive yo he escuchado a muchas personas decir, hermano, yo soy cristiana de años, pero a la verdad yo no sé para qué sirvo en la iglesia. O todavía, después de tantos años, no sé para qué Dios me ha llamado. Mi amado, yo sí te puedo decir que no todos, obviamente, no todos están como que disponibles para servir en cargos de la iglesia. Pero sí todos podemos ser de bendición para la iglesia. Y queriendo traer algo de consuelo para muchos, sobre todo para aquellas personas que se quedan o están como que sujetas solo en casa. Dice, hermano, ¿yo qué puedo hacer? Tengo a mis niños pequeños, o tengo a un padre enfermo y tengo que atenderlo y no puedo moverme, no puedo salir. Amado hermano, para ti, mi querida hermana, sobre todo,
porque sé que puedes estar hasta sentirte hasta frustrada, porque luego de haber venido a Cristo, sigues encerrada en cuatro paredes. Amado, cría de una manera honrosa a tus hijos. Hay una palabra, mi amado hermano y hermana, que quisiera en esta noche compartir contigo, y yo creo que te va a servir de ánimo, de aliento, porque tú, mi amada hermana, sobre todo, que pasas allí en casa y te ves que cada día haces las mismas cosas siempre, yo quisiera que tú vengas conmigo a la Escritura y ver un texto bíblico que creo que puede en Dios reconfortarte. Dice la Escritura, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, ¿sí?, versículo número 15. Ven conmigo, por favor, a la primera carta de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 15. ¿Lo tiene? Sí. Acompáñame, por favor, en la lectura. Dice el Señor allí, versículo 15 estamos. Hablando por el contexto, me voy a referir, ¿sí? Hablando por el contexto, Pablo se quiere concentrar en esta porción bíblica en las mujeres, sobre todo en ellas, porque posiblemente por la época y obviamente por el machismo de aquel entonces, en la cultura por lo general gentil, si bien es cierto la mujer tenía voz, sí, era un poco más liberal que las mujeres propiamente del Oriente, hablando de las mujeres judías. Ellas eran a veces hasta denigradas, pero en la cultura griega o romana ellas eran un poquito más valoradas, pero aún así se sentían a veces impotentes. Y allí Pablo les da esta palabra, y para mí una palabra valiosa y muy oportuna para ellas, y le dice, hablándole a la mujer, ¿sí?, porque en el contexto de eso se habla, ¿sí?, dice el verso 15, pero se salvará, dice ella, y dice la palabra para ella, se salvará engendrando hijos. Mira ese texto, no lo pierdas, por favor, no lo pierdas, y ven a Filemón, capítulo 1, y vuelve, por favor, y lee conmigo el versículo número 10. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Los dos juntos. ¿Sí? Filemón 1, versículo número 10, y luego no pierdas 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tienes? Listo. Leo, por favor, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. A la mujer le dirá el Espíritu Santo lo siguiente. Pero se salvará engendrando hijos. Y dirá más adelante, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, sin una pretensión de querer ser más, ¿sí?, de lo que se estima en Dios que debemos de ser. Ahora, dirán muchos, si de pronto lo quieren sacar de contexto, no es que la mujer aquí, Dios está diciendo que se va a salvar pariendo, pare hijos, no. Tengamos mucho cuidado a la hora de poder interpretar de una manera apropiada, idónea, la palabra. Ahora, usted sabe, mi amado hermano, que una cosa es concebir y otra muy distinta, ¿sí?, engendrar. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del término engendrar, ¿sí?, hablamos obviamente de una situación que en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito propio de lo que es la concepción, ¿sí?, de una criatura. Para que exista una concepción debe de haber alguien que conciba y alguien que engendre. La mujer concibe, el varón engendra. Ojo, concebir es receptar, engendrar es poner. Cuando se habla de lo que pasa propiamente en la gestación de la vida, el óvulo, ¿sí?, mi amado hermano, es concebido. ¿Por quién? Por el esperma. Y si lo veo bajo la óptica inversa, el esperma, ¿sí?, engendra o pone en el óvulo, ¿sí?, para que estos unificados obviamente se pueda dar la vida. Ahora,
¿Qué es lo que quiero decir, mi querido hermano? Filemón, usted lee en el capítulo, como le he mencionado, 1, verso 10, Filemón recibe de parte de Pablo la siguiente expresión, justamente para que no confundamos los términos y para que puedas ver tú, mi querida, sobre todo madre de familia o esposa que pasas en casa, pero que tienes la fe de Cristo y tú posiblemente te veas como alguien que no hace nada para el Señor y yo no soy esa persona que la Biblia me dice que debo de ser de utilidad. Mira lo que Dios ahora te dice. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y claro, sabemos que Pablo no es que Onésimo era el hijo de él. No habla no habla de un hijo en la carne, sino de un hijo espiritual. Y aquí quiero llegar. Dice, a quien engendré. Ahora, Pablo habla correctamente, porque él tomó la palabra justamente de la concepción de la vida. Pablo engendró, es decir, yo puse en él. Cuando estaba preso, yo puse en él, ¿qué cosa? Puse en él el fundamento del evangelio. Yo puse en él lo espiritual. Le di a conocer todo lo que a mí Dios también engendró en mí. Y utiliza ese término, engendrar. Vuelve conmigo a Timoteo, capítulo 2. Y dice el Señor, hablándole a la mujer, pero ella misma, ¿sí?, se salvará engendrando hijos. ¿Qué hijos? Y habla de engendrar, poner, no habla de concebir. Y aquí sí quiero hacer una aclaración. Siempre cuando veo textos así me gusta dar paréntesis para aclarar. Y abro un paréntesis. Hay muchas iglesias que malinterpretan este texto y a las pobres cristianas las tienen pare y pare y pare en el sentido propio de que les dicen, usted no se puede ligar. Usted no puede haber, en el lugar cristiano no puede haber planificación familiar. Amado, están totalmente equivocados. Y hay quienes toman este texto bíblico y le dicen, la Biblia dice que la mujer se tiene que salvar engendrando hijos. Y ni siquiera saben lo que significa o lo que implica el término engendrar. Mi amado, esto se refiere a que la mujer bien podía ser de gran utilidad en la obra del Señor, poniendo, ¿qué cosa? En sus hijos. ¿Qué cosa? La fe de Cristo. Por eso es que dice más adelante, por el contexto, si ella permanece en fe, obviamente puede engendrar fe en otros. Si ella permanece en amor, puede engendrar amor en otros. Si ella permanece santa, puede engendrar santidad en otros. Y al hacer esta obra, hacerla con modestia. Es decir, sin ínfulas de un crecimiento o de una vanagloria en sí misma, de decir, no, si mis hijos son cristianos porque yo los hice cristianos. No. Dice, con modestia, con sencillez, con humildad. Amado, tú como mujer y como madre o como esposa, puedes ser de utilidad en la obra de Dios. ¡Claro que sí! Cada quien tiene su propio contexto de vida y si se deposita en las manos de Dios, en cualquier área en la que tú te encuentras, puedes ser de bendición. Puedes y tienes que ser de bendición. Por eso es que yo hoy por hoy, queriendo también topar el ámbito propio que hice a mención en los primeros versos de la carta a Filemón, amado, de allí la preocupación de los líderes actuales, que vamos envejeciendo, que cada vez que pasa un día en nuestras vidas estamos en un ocaso. Porque no, yo siempre le digo a muchos, hermano, usted y yo no vamos para jóvenes, ¿ah? No vamos para jóvenes. Ya usted y yo vamos pisando posiblemente la tercera edad, sino que a muchos se les hace difícil reconocerlo, a otros se les hace difícil aceptarlo. Mi amado, pero usted y yo estamos en la obligación de preparar gente para que siga siendo de utilidad en el ministerio del Señor. Mira, Jesús, humanamente hablando, a su partida desde la cruz, le decía a su hijo espiritual, ¿a quién? A Juan. Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Esa expresión, mi amado hermano,
mucha gente la ha sacado de contexto. Y hoy por hoy le hacen decir a ese texto, mira, el Señor está diciendo que ahí está la madre de todos los cristianos. No, mi amado hermano, eso está muy mal enfocado. Esa no fue la intención de Jesús. Porque esas palabras, mi amado hermano, fueron para poder ponerle a buen recaudo a su madre, para que cuando, mi amado hermano, en su tiempo, el Espíritu Santo recayera con poder sobre los 120, la mamá de Jesús también tenía que estar allí y alguien tenía que velar para que ella crezca en el crecimiento espiritual. ¿Quién mejor que un propio discípulo de Jesús continúe la obra con los de la casa de Jesús? ¿Por qué? Porque aún, y eso sí lo dice la Biblia, ni aún sus propios hermanos creían en él. No que su madre no creería. Ella sabía que Jesús era el Cristo, porque había desde la concepción, había escuchado de la voz del ángel quién era el que habría de venir con él, sí, por medio de ella. Mi amado hermano, somos de utilidad. Hoy usted y yo sí, pero hay gente que viene tras de nosotros que tiene que ser formada, que tiene que ser en Dios cimentada para que continúe. Usted no es eterno, mi amado hermano. Yo no soy eterno, yo lo reconozco. Yo, mi amado hermano, en Dios tengo mis limitaciones, mis fuerzas. A veces uno no está, o uno no se levanta tan dispuesto, hablando del área física. Mañana más tarde, así como este virus afectó enormemente a la población de la tercera edad, mañana más tarde todos los que hoy por hoy estamos de 40 o de 50 estaremos de 70 y de 80 y nos afectará. Si Dios no quiere, aparece otro tipo de virus más fatal. Estamos como que a la cabeza de la afectación. Mi amado, debemos forjar generaciones de utilidad. Debemos de encomendarlas, como lo hizo Pablo. Pablo le dirá a Filemón, mira, si él algo te defraudó, o por lo menos si esa generación que hoy por hoy tanto se equivoca, que hoy por hoy tanto te puedes causar un dolor de cabeza, tenle un poco de paciencia. Ellos te reemplazarán. Preocúpate por forjarlos, por formarlos, eso sí, dedícate en ellos para poder, mi amado hermano, con mucha paciencia, como la misma paciencia que Dios te ha tenido a ti y me ha tenido a mí. Preocúpate ahora de tenérsela con ellos, porque ellos te reemplazarán. Hay algo especial que a veces con mi esposa solemos a veces conversar sobre estos temas y decimos, ¿será acaso esta parejita los que pastorean allá en la Florida? Y uno dice, no creo. Y uno dice, puede ser. Uy, Señor, usted sí que trabaja de formas muy misteriosas. ¿Será? Y a veces, mi amado, en Dios puede ser que sí. Porque uno no puede, amado hermano, minimizar el poder de Dios a la hora de que Él pueda levantar a alguien que tú tengas posiblemente el menor pensamiento de Él para ello. De pronto a Él Dios lo levanta. A Él Dios lo usa. Yo me recuerdo, amado hermano, cuando serví en el ámbito de la enseñanza en los seminarios bíblicos a los que Dios, por su gracia y su misericordia, me hizo pisar y me hizo servir. Muchos de esos jovencitos que yo estaba delante enseñándoles, hoy son, y yo los veo por internet, hoy son predicadores, son pastores. Yo digo, Señor, si eran unos muchachos que levantaban la mano y preguntaban, hermano, ¿y qué es hermenéutica? Y uno les explicaba. Y hoy por hoy, hermano, ellos disertan la palabra mejor que mí, y yo doy gloria a Dios por ellos. Entienden mejor la escritura que yo. Mi amado hermano, somos de utilidad para Dios, claro que sí. Pero esa utilidad puede ser forjada. Esa utilidad tiene que ser, mi amado hermano, trabajada. Como lo que hizo Pablo. Lo engendré, dijo él, lo engendré en mis prisiones. De ahí que se suele decir que cada padre es un pastor dentro de una iglesia, dentro de una casa. Cada padre puede ser un pastor dentro de su propia casa.
Y ahí puede estar, de pronto estás buscando afuera. Señor, ¿quién me reemplazará? Miren los tuyos, puede ser Él. Pero si Él es necio, Él es rebelde, sí, así somos, mi amado hermano. Así también lo soy yo, lo fui yo y de pronto lo puedes ser tú mismo. Ponle tiempo a Él, ponle paciencia, la misma paciencia y tiempo que Dios puso contigo. Y si algo en Él te defraudó, y si como lo dirá Pablo con Onésimo, si algo te perjudicó, si algo de daño te provocó, tranquilo, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Pero la obra de Dios no se puede estancar por una falencia, por un de pronto pecado pasado. Debemos de superar muchas cosas y seguir trabajando, amado hermano, porque lo que hoy posiblemente no es de utilidad, mañana puede ser el que te esté diciendo, pastor, permiso, ahora sí, yo llevaré la carga y usted descanse, y Dios le tendrá ahora una bendición mucho más sublime junto a Él. Ya ves como sí, esa palabra sí tiene vida hoy por hoy en nosotros, claro que sí. Amado hermano, preocúpate por las nuevas generaciones. No te quejes tanto de que la generación de ahora es perdida. Sí, es verdad. Pero míralos con fe. Porque Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen, dice la Biblia. Es decir, Dios llama a gente que hoy por hoy tú no quieres dar ni un centavo. Posiblemente esa misma persona, en el poder del Espíritu Santo, se levante y sea el gran evangelista, sea el gran siervo, sea la gran hermana que como Kathryn Kuhlman llenaba coliseos, llenaba estadios y era usada de una manera poderosa en el Espíritu Santo. Pero eso hay que engendrarlo. No te olvides de esa palabra. Lo engendré. Hay que trabajar en ellos. Yo suelo a veces decir a los míos, a los que me ayudan en mi entorno, les digo, y estás levantando a alguien que quede después de ti. Estás trabajando con esa persona. Porque si tú te enfermas, ¿qué hacemos? Llevamos el culto, o sea, el culto se tiene que, o la iglesia se tiene que privar de eso porque tú faltaste. La iglesia del Señor no puede pagar los platos rotos de nuestra falta diríamos, de compromiso de levantar nuevas personas. Yo suelo decirle a veces a los chicos de la alabanza, pero ¿por qué tenemos que cantar lo que otros cantan? ¿Por qué tenemos que repetir las alabanzas que otros Dios les da en inspiración? ¿Qué? ¿El Espíritu de Dios no se mueve también en ustedes? Pero hay una diferencia. Ellos buscan y Dios les da lo que ellos ministran, lo que ellos cantan. Es decir, si nosotros buscáramos, si nosotros engendráramos nuevas generaciones, de pronto lo que yo viví repitiendo y repitiendo, otros vendrán y dirán, oiga hermano, el Señor me ha dado esto. De verdad, vamos siervo, adelante. Imagínate si un pastor predicara siempre lo mismo. ¿Te gustaría comer todos los días arroz con atún? El arroz con atún es rico. De vez en cuando, ¿verdad? Es muy sabroso. Pero comerlo todos los días cansa. Imagínate que te predicara siempre lo mismo. Te cansarías. Mi amado hermano, debe de haber gente que refresque la obra del Señor. Y Dios es especialista en innovar, eso sí, es especialista en hacer cosas nuevas, en crear. Pero necesitamos engendrar. Recuerda esa palabrita, es una palabrita clave, tanto como lo que se leía en Timoteo como lo que se leía en Filemón. Debemos engendrar para que haya nuevas generaciones. Si no nos tomamos el tiempo de engendrar en ellos, de despertar en ellos un interés por lo espiritual, mi amado hermano, nuestra iglesia, nuestra vida, nuestro servicio en Dios va a morir con nosotros. Y Dios no quiere que su obra muera. Dios no quiere que el ministerio acabe contigo. Dios quiere que la obra continúe. Siempre tras un Moisés hubo un Josué. Siempre.
Siempre tras un Saúl había un David, y tras de un David había un Salomón, y tras de un Salomón había un Roboán, y así, mi amado hermano, hasta aparecer el Cristo. Siempre. Siempre Dios se proveía de alguien, mi amado, que se levantara después para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Tras de un gran Elías había un gran Eliseo. Y Elías fue un siervo y un profeta de Dios memorable. Pero Eliseo, aun cuando muy poco la gente lo predica o se enfoca en él, mi amado, hasta sus huesos hicieron milagros. Hasta sus huesos. Que ni de Elías, claro, fue traspuesto. Pero en el profeta Eliseo, hasta sus huesos fueron usados por Dios para ministrar salvación, para ministrar vida. Tremendo. Pero hay que engendrar. Hay que engendrar. Un joven posiblemente pueda ser de gran utilidad en la obra del Señor. Todo es que se casa y se paralizó todo lo que hizo. ¿Qué le toca a ese joven? Engendrar a otro joven para que él, sin estar con el compromiso del matrimonio, pueda servir como tú lo hiciste. ¿Por qué crees que Pablo dice, hablándole a la iglesia, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, pero el que se casa tendrá cuidado de las cosas, ni siquiera dice de su mujer, tendrá cuidado de las cosas del mundo, para poder en este caso suplir las necesidades de los que están en casa? Es tremendo, amado hermano. ¿Quieres tomar ese paso, ese siguiente paso para formar un hogar? Está muy bien, pero asegúrate de que haya alguien que te reemplace. Asegúrate de eso. Eres una preciosa maestra hoy que tienes tiempo para el Señor. Tú mismo coges la tijera, recortas, pintas, coloreas para los niños y ya tienes programado casarte. Eso va a cambiar. Tu hogar te lo va a hacer cambiar. Ahora, en vez de estar cortando tijeras, vas a estar lavando ropa, la ropa de tu marido. Es la verdad. El que está casado sabe de lo que estoy hablando. Sí. Ya no podrás decir, ya vengo, voy a la iglesia. No, te vas a decir, ay, ¿cómo que ya vengo? Y la comida y el almuerzo. Mira que vengo a tal hora que tienes que prepararme la comida, el almuerzo, la merienda. Mira que tienes que voy para allá, plánchame la camisa. Y está bien, forma parte de ese ciclo. Pero, mi amado, ¿quién te sustituyó cuando tú ya dejaste de hacer todo esto? Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño. Y ahora que soy grande o adulto, hablo como adulto. Pero la obra de Dios no se puede detener. Siempre deberá haber gente soltera, digo yo, sirviendo con libertad y sin opresión y sin carga al Señor. Luego, a su vez, estos se casarán, tendrán responsabilidades, servirán, sí, pero ya no con la misma intensidad. Obviamente que no. Pero preocupémonos de dejar, mi amado hermano, como lo decía Timoteo 2, de dejar engendrado amor, dejar engendrado, mi amado hermano, sí, fe, dejar engendrado santificación, para que otros continúen esta obra. Pastores, dejen engendrados buenos diáconos. Líderes de alabanza, dejen engendrados nuevas generaciones que canten mejores que ustedes, que toquen mejores que ustedes. Evangelizadores, levanten nuevas generaciones para que ellos, en su ocaso, cuando ustedes digan, uy, yo antes cómo subí ese cerro, ahora yo no puedo subir. Claro, ya estás envejeciendo, es evidente, es normal. Preocúpate de criar nuevos hijos en Dios que puedan subir corriendo los cerros como tú antes los subías. Porque hay mucha gente que es de utilidad, pero que pese a nuestra negligencia no nos preocupamos de formarlos. A veces decimos, uy, no tengo quien abra el culto. Claro, porque tú estás viejito, ya estás anciano, o estás sin fuerza, o estás enfermo. Mi amado, inculca que con esa devoción con que tú lo has hecho, ahora otras generaciones lo hagan por ti.
lo harás bien. La vejez va a llegar, o la muerte llegará. Y debemos de estar preparados. Imagínate que alguien muera, tenga muchas propiedades y no haya dejado el testamento. Por eso es que hasta Dios mismo, hasta en esos casos, le decía a muchos, bueno, o algunos cuantos le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Es decir, pon en orden, no eres eterno, mira bien cómo queda la cosa, para que cuando ya no estés, otros puedan seguir tus pisadas. Amados, hasta aquí el mensaje de nuestro Dios. Espero que la carta de Filemón haya sido de gran bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Jesús, agradezco enormemente esta preciosa oportunidad que tú me regalas, no solo a mí, sino a muchos de tus hijos. Señor amado, yo entiendo que a veces no es sencillo dar este tipo de enseñanzas, porque pareciera ser que uno desvaloriza a quienes lo han dado todo, y no es así. Por lo menos esa no es la intención, Señor, tú lo sabes. Lo que sí queremos es ser realistas en que la vida, Padre, cada día que vivimos o que pasamos se nos diluye como agua en nuestros dedos. Cada día nos levantamos con menos fuerzas, cada día nos levantamos más cansados o hacemos poco y nos cansamos más. Cada día hay que subirle la graduación a los lentes porque las letras se nos hacen cada vez más chiquitas. Cada vez olvidamos más rápidamente las cosas, y es porque la mente se desgasta. Cada día, inclusive al salir, ya no recordamos. Perdemos la noción del tiempo. Decimos, ¿y qué día es? Es evidente de que esto forma parte del ciclo. Pero eso no significa de que no dejemos a quienes continúen la obra del Señor. Solo levantando, engendrando nuevas generaciones, la obra de Dios siempre se mantendrá fresca, se mantendrá robusta, se mantendrá poderosa, siempre. Por eso es que nos has dado, por lo menos a nosotros, el privilegio de trabajar con niños. Y nos sentimos orgullosos por ello. Con ellos, a la verdad, se invierte. Más que recibir de ellos, uno invierte con ellos. Por eso es que nuestra labor con los niños siempre será una de las mayores logros y uno de los mejores tesoros que tenemos como iglesia. Señor, que esto sea un motivador para muchos, hombres y mujeres, que se enfoquen más en sus hijos, que se enfoquen más en las criaturas, que se enfoquen más en establecer en ellos, en engendrar en ellos la semilla. Por eso dice tu palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gracias, Señor, por estas palabras que han venido como un vaso de agua fresca a nuestros seco corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de estos días voy a invitar a mi esposa que me va a ayudar a la parte de la oración. Ahí disculparán, obviamente, no esta semana, pero la voy a ir preparando, la voy a ir convenciendo. Vamos a ver qué me dice. Sí. Muchos le quieren, dicen, por ahí he escuchado algunos que dicen, hermana, él siempre dice que su esposa está aquí y no la ven. Un día la presenté así, como que de saludito. Un día de esto, mi esposa me voy a, obviamente, ahí tendré que parar y ella tendrá que ocupar mi lugar para poder orar. Sí, o lo podría hacer desde su teléfono también. Sí, pero bueno, vamos a tener un tiempo precioso de oración. Espero en Dios que tanto ustedes como nosotros estemos unidos en poder transmitir con devoción, con amor, ¿sí?, cada petición de oración, ya que la tenemos que hacer como nuestra.
Es la única forma de poder decir, Señor, te pido por esto como que si yo lo estoy viviendo. Amén. Jennifer Ramírez pide que oremos por su familia, ¿sí? Por la vida de John, quien se encuentra enfermo, obviamente por el coronavirus, y por Dolores Velastegui, para que el Señor lo sane y lo guarde. Erling Loor, hoy un saludo para Erling, para su esposa y sus hijas. Pide que oremos por su salud, ya que tiene una bacteria en sus pulmones, para que el Señor lo sea, dice aquí, sea sanándolo y que sus llagas puedan obrar en sanidad a través, ¿sí?, de la vida de mi hermano. ¿Sí? Que el Señor, pues, desde ya comience ese milagro, ¿sí?, en su vida. Además, pide que oremos para que las defensas, sí, obviamente, de su cuerpo puedan subir. Amén. Mi hermano Marlon, sí, García pide que le ayudemos a orar por su salud, ya que se ha venido deteriorando, ¿sí?, en cuanto a su organismo. Mi hermana Irlanda Ochoa, ella creo que estuvo el día domingo, me parece, por la iglesia, pide por su esposo para que sea consciente de la situación en la que vivimos. ¿Sí? Pide también para que su esposo, sí, deje el vicio de la bebida, del alcohol, y por todos aquellos que necesitan ser libres de este tipo de vicios. ¿Sí? Es una triste realidad, pero mi amado hermano, sí, espero en Dios, que yo que lo conozco, que vea, sí, esta situación como algo emergente. Amén. Sí, hoy por hoy creo que lo menos que tendríamos que hacer es desperdiciar el dinero en cosas como esta. ¿Sí? Ahí se lo puede invertir de una manera mucho más saludable. Mi hermano Javier Candelario pide que oremos por todos aquellos, dice aquí, que día a día están saliendo hoy por hoy a trabajar. Recuerde que a partir del día de hoy muchos inclusive ya pudieron trasladarse, sobre todo para entregar víveres, y hasta la noche, hasta las 10 de la noche me parece. Dice Javier Candelario, pide para que oremos por todos aquellos que salen a trabajar, pide también por su familia para que sean tocados por el Señor, para que puedan arrepentirse, pide por los hermanos en la fe y pide por nosotros. Que Dios nos bendiga, mi amado hermano. ¿Sí? Nuestro hermano Nelson Vera pide que oremos por su familia, por sus hermanos, tanto en la carne como en la fe, ¿sí? Y pide por cobertura para todos los que salen, como lo dijo el hermano, a trabajar. Cristian Valle, ¿sí? Un gusto poderlo escuchar. Sí, creo que primera vez que nos escribe mi hermano Cristian. ¿Sí? Pide por fortaleza espiritual en estos tiempos difíciles. Pide también por la unidad familiar. Un saludo a mi hermano Cristian. Sí, sabemos que está también, pues, laborando. Así que el Señor me lo guarde y me lo proteja y le pueda dar a usted toda la sabiduría de lo alto para guiar a los suyos. Mi hermana Cintia Laica, ¿sí?, pide que oremos, ¿sí?, por unos amigos que fueron despedidos, mire, del trabajo, ¿sí?, en el cual ellos obviamente, sí, laboraban. ¿Sí? Pide por Mercy, por Eva, por Iliana, por Carlos, para que Dios ahora pueda proveer una fuente de ingresos. ¿Sí? Terrible situación, mi amado hermano. Estas cosas como estas están pasando hoy por hoy todos los días. ¿Sí? Mucha gente está perdiendo sus trabajos, mi amado hermano, y si bien es cierto, puede ser que salgan con una liquidación, pero hoy por hoy ponerse un negocio no es garantía de que haya ingresos, mucho menos, sí, con este tipo o estilo nuevo de vida que estamos llevando, muy complicado. ¿Sí? Dios tendrá que hacer un milagro y espero que este mal a ellos les sirva para un propósito de bien en Dios. ¿Amén? Porque los hará depender mucho más de Dios. Yadira Álava da gracias al Señor por la recuperación en su salud, tanto dice aquí de su hermana, quien está ya mucho mejor. Pide por José Ortiz, por Jacqueline Aguat, padres de su hija, dice acá, padres de su jefa, sí, padres de su jefa, sí, aparecen ahí, quienes están, dice, enfermos con este virus que está obviamente en pleno apogeo. Mi hermano Emilio Martillo da gracias a Dios, dice, por la niña Narcisa González, a quien ya no le da, dice aquí, convulsiones. Y de que el Señor continúa obrando en ella, dice aquí, y que aún le duele la cabeza. Da gracias a Dios también por la vida de Osvaldo Cisneros, quien día a día va mejorando, está ya en su casa. ¿Sí? Y por la hermana, que como lo ha pedido también, hermana Mariana Martillo, para que
sí, su azúcar sí, se pueda estabilizar en su organismo. También mi hermano Emilio pide por su sobrino Dani Villalta, quien tiene dolor en su garganta y tiene parte de su cara hinchada. Que el Señor siga obrando. Mi hermana Jocelyn Amaya pide que, dice aquí, le ayudemos a orar por sus padres, ¿sí? Por su mamá, que es mi hermana Mayra, por su papá, que es el hermano Washington, ¿sí? Quienes, dice aquí, presentan molestias, ¿sí? En su presión arterial, y por su papá, hablando de ella, y por su papá Washington, para que el Señor termine su obra de sanidad sí, en su organismo, ¿sí? Mi hermana Marlene Casanova, ella es de la Flor de Bastión, pide que oremos por el niño Anthony Chele, quien se encuentra con fiebre y tos. De allí también dice que tiene dificultades para respirar. Pide por Valeria Rodríguez, quien está embarazada y tiene malestar en su salud. Pide por sus hijos, su esposo, para que el Señor toque sus vidas también, ¿sí? Y pueda, ¿sí? El Señor tocar también a este varón, al esposo de ella, ya que tiene el vicio del alcohol, ¿sí? Pide también por sus hermanos en sangre y en Cristo, para que el Señor también pueda bendecir, ¿sí? La iglesia y pueda concedernos justamente casa propia. Mi hermano Freddy Celi da gracias a Dios por el milagro que ha hecho en la vida, dice aquí, de sus hermanos y de su sobrino, quien está fuera de peligro, y da gloria a Dios, ¿sí? Por estos favores recibidos. Qué bueno. Hermano Andrés Cheme pide que oremos por protección para la familia, para toda la familia de la esposa, también por los hermanos, fortaleza, ¿sí? Y pide también por su abuelo Heriberto, dice aquí, para que el Señor derrame de su sanidad en su vida. Moisés Daki, mi hermano que vive allá en Los Vergeles, un jovencito, pide por su familia, por salvación y fortaleza. Mi hermano Javier Ponce pide en oración, dice aquí, para que el Señor continúe, ¿sí? En este caso, pues, fortaleciéndolo en su vida, dice, y también para toda la familia. Mi hermano Cristian Campuzano está pidiendo en esta noche oración para su tía Ana María Avilés, quien se encuentra enferma con artrosis, y pide para que el Señor la pueda obviamente, sí, levantar. Y en su hogar para que haya paz. También dice ahí, hablando del hogar de ella, de Ana María, que haya paz con su hija. Cindy Villamar pide oración, dice, por ella, por su familia, esposa, hijos, padres y hermanos. Vanessa Piloco da gracias a Dios por sus misericordias y por cada día, ya que está luchando, dice aquí, y necesita de parte de Dios de su cobertura, y también para que Dios bendiga al pueblo. Ramón Sabando pide que el Señor, dice aquí, de los cielos y de la tierra, reprenda a esta pandemia, sí, y que Dios pueda obviamente, sí, poder levantar a los hermanos en Cristo Jesús y a las familias de cada uno de ellos, ¿sí? Por último tenemos allá nuestra hermana Rosa Cruz, pide oración porque tiene, dice aquí, inflamación, ¿sí? En sus tobillos y se encuentran hinchados, ¿sí? Dice el doctor que puede ser principio de artrosis, ¿sí? Pero que ella confía en la obra que Dios también puede hacer en esta noche. Amén. Mi amado hermano, mi hermana Rocío también Ruiz está pidiendo misericordia por Miguel Cotapo, ¿sí? Para que Dios le enseñe su camino, ¿sí? En este caso, ¿sí? Su salvación. Vamos a orar, mis amados hermanos, inclinemos nuestro rostro y pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, mi Dios. A usted le ha placido, como lo ha hecho cada día, Señor amado, darnos las oportunidades maravillosas, Padre, de poder enseñar su palabra, y ahora para poder orar por las necesidades. Suplico, mi Dios, que tú nos bendigas. Señor amado, hoy quiero pedirte de una manera especial para que puedas derramar de tu perdón. Señor, reconocemos que te hemos ofendido, que hemos hecho las cosas que no te agradan, y todo esto posiblemente, mi Dios, ha sido, entre otras cosas, el causante de que tu bendición se mantenga a la distancia. Pero hoy, Señor amado, creyendo de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Señor, hoy queremos pedirte perdón. El estar en Jesús no significa que no hay ofensas. Defendemos de mil y un formas, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdona a mis amigos y hermanos que están enfermos.
Perdona, Señor amado, a aquellos esposos que sin discernir, Padre, lo que está pasando, desperdician su dinero y no lo invierten en casa, en sus hijos. Señor amado, no es tiempo, Padre, ya no es tiempo de perder, Señor amado, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en cosas vanas. Es tiempo de buscarte más bien, es tiempo de que haya unidad en la familia. Es tiempo, Señor amado, de que otros conozcan acerca de Jesús. Señor, hoy te pedimos en misericordia, Padre, en tu misericordia que nos perdones. Y que tengas, Señor amado, a bien considerar cada petición que ha sido en esta noche leída. Y aún más por aquellas peticiones que posiblemente no están escritas, pero que cada uno de mis hermanos y amigos en sus corazones las estén, Padre, considerando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a los enfermos, sánalos. Te lo suplicamos, Señor. A los débiles, fortalécelos, mi Señor. A los que padecen, Padre, hambre y necesidad, súpleles, Señor. A los que tienen, Señor amado, Padre, dificultades en el hogar, ten compasión de ellos, fortalécelos. Cambia, Señor, las vidas. Cambia, Señor amado, Padre, los corazones. A los que se encuentran en terapia intensiva grave, Señor amado, mi Dios, un milagro para ellos. Padre, termina la obra, Padre, que has empezado en la vida de cada enfermo, de cada doliente, Señor. Oh Dios, porque tú eres bueno. Porque a ti te identifica, Señor amado, tu compasión para con nosotros. Sánalos, alcánzalos, mi Dios, con tu amor, con tu piedad, Espíritu Santo. Haga la obra, mi Señor y Rey. Haga la obra. Señor, nosotros te damos en esta hora la alabanza. Te damos en esta hora, Padre, todo honor, todo poder, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. En tus manos estamos, Señor. Padre, y creyendo que tú haces esa obra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor. A ti todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, agradecemos a Dios por esta oportunidad brindada y esperamos, si así el Señor nos lo concede, poder ver un nuevo día. Y si el Señor pues nos brinde esa oportunidad, mañana estaremos nuevamente, si así Dios lo dispone, en su casa. Estaremos aperturando la iglesia a partir de las 9:30 de la mañana. Amén. Aquellos que desean ir, pues les esperaremos con los brazos y el corazón abiertos. Permítanos, mis amados hermanos, poderles servir a través de esa preciosa obra de oración que estamos realizando. Es evidente de que se están receptando los víveres, ¿sí?, que usted tenga a bien llevar. No se olvide de la obra del Señor, no se olvide de diezmar, de ofrendar, ya que este ministerio, como usted sabe, se sostiene a través, ¿sí?, de las contribuciones que el pueblo tiene a bien, pues, obviamente, dar para la obra del Señor. Mis amados hermanos, de mi parte, espero en Dios que esta palabra haya sido de gran importancia para su vida y comience a verse usted mismo con otros ojos. Usted es importante para Dios y lo es mucho más cuando siembra en otros. Sí, el ministerio que posiblemente a usted Dios ya le dio hace mucho tiempo, pero que hoy por hoy no lo había visto de esta manera. Usted y yo somos de gran utilidad y por ser gente en Dios levantada, tenemos la obligación de levantar a otros también para Cristo. Amén. De mi parte, Dios lo bendiga. Mi esposa que está junto a mí le mando un cordial saludo y si así el Señor lo permite, nos veremos el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.